Musouku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 17. Capítulo 2. La mandíbula superior del Wyrm rojo. La propia mandíbula superior era un simple camino que nos llevaba a través de un valle estrecho. El camino no era tan recto como la carretera de la espada sagrada, pero era igual de simple. No había caminos secundarios ni bifurcaciones de las cuales preocuparnos. Este lugar básicamente era una zona fronteriza, la cual no era territorio de ninguna nación. También era un cuello de botella para el comercio. Después de algunas horas de viaje, nos encontramos con una gran caravana que se dirigía en la dirección opuesta. A primera vista, vi cerca de una docena de vagones cubiertos y más de 50 caballos cargados de bienes. Ellos probablemente pertenecían a comerciantes de Asura de camino a las naciones mágicas. También había tipos de aspecto rudo avanzando a pie junto a ellos a intervalos regulares, a juzgar por la forma en que miraban hacia nosotros, eran aventureros contratados como guardaespaldas. Ver eso me trajo recuerdos. Yo me había unido a una caravana como esta en mi camino hacia los territorios del norte. Aunque había sido una más pequeña, con guardaespaldas y comerciantes más jóvenes. En ese entonces, yo estaba completamente solo en el mundo, y sintiendo mucha lástima por mí mismo. Justo después de la desaparición de Eris, yo estaba convencido de que mi futuro sería uno sombrío y solitario. Perdí la habilidad para poner mi confianza en las personas o cualquier otra cosa. Las únicas cosas que me mantenían cuerdo eran mis rutinas, entrenar mi cuerpo y rezar a mi reliquia sagrada. Había recorrido un largo camino desde ese entonces. Gracias a Sylphie, había recuperado mi confianza. Yo ahora era un padre, tal vez no el mejor del mundo, pero igual. También había aclarado ese malentendido con Eris y me había casado con ella. De alguna forma, yo incluso había terminado casado con mi querida maestra Roxy, quien pronto daría a luz a mi segundo hijo. Con 3 adorables esposas, yo ya no estaba pasando muchas noches sintiéndome triste y solitario. ¿Qué diría el Rudeus joven si pudiera verme ahora? Yo tenía un propósito en la vida, y todo el apoyo emocional que necesitaba. ¿Vas a decir algo, o qué? La voz de Eris me sacó de mis pensamientos, supongo que habíamos terminado montando lado a lado en algún punto. Yo no era de montar mucho a caballo, así que estaba compartiendo uno con Sylphie. Oye, Eris. Sí. ¿Puedo sobarte por un minuto? ¿Qué? No. No digas tonterías. Hmm. Bueno, al menos podía pedir apoyo emocional. En fin, la escena de mi coqueteando con mis esposas probablemente no animaría nada al joven Rudeus. Él probablemente solo sonreiría débilmente y diría, felicidades, para después irse del lugar lo más pronto posible. Simplemente así era yo en ese entonces. Sabía que otras personas eran capaces de ser felices, pero me había convencido a mí mismo de que nunca me iba a pasar a mí. La opción menos dolorosa era mantener mi distancia. Rudy, preguntó Sylphie, mirando en mi dirección. ¿Por qué le pediste permiso a Eris, pero no a mí? Mientras yo estaba pensando en el pasado, mis manos aparentemente se habían movido por voluntad propia hasta el pecho de Sylphie. Ahora entendía por qué estaba sintiendo algo suave contra mis palmas. Ops. Lo siento, cariño. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo, lo juro. No hay ningún monstruo por aquí, así que no es algo tan malo, pero mantén las manos lejos una vez que lleguemos al bosque, ¿bien? Gracias, Sylphie. Eres un ángel. Y lo siento mucho. ¿Te das cuenta de que sigues sobándome, cierto? Sonriendo suavemente, Sylphie se rascó la parte posterior de su oreja en un gesto de vergüenza. Para ser honesto, yo había estado haciendo esto mucho desde que nos casamos. En cada oportunidad posible, más o menos. Sylphie de alguna forma se había acostumbrado para este momento, y yo definitivamente no me estaba cansando de ello. Puedes montar detrás de mi mañana, Rudeus, dijo Eris, desde nuestro lado. Antes de que pudiera responder, ella guió a su caballo al frente del grupo, sonrojándose furiosamente. Au, ¿la hice sentir celosa? Jeje. En fin. Estábamos llegando al final del valle y la entrada del bosque.
Tenía que asumir que había una emboscada esperando por nosotros en ese lugar. Era la hora de concentrarnos en el trabajo entre manos. Al mismísimo final de la mandíbula superior del Wyrm rojo, casi teníamos una vista panorámica del bosque que se extendía frente a nosotros. La entrada hacia el valle estaba lo suficientemente elevada como para que pudiéramos ver todo hasta los muros de la fortaleza al otro lado. Aún así, los árboles crecían altos y densos aquí, así que era imposible trazar el camino que estaríamos tomando más allá del punto donde doblaba hacia el bosque. No había forma de que pudiéramos ver alguna cosa que estuviera rondando en lo profundo esperando por nosotros, y estaba lo suficientemente claro que nada de lo que ocurriera ahí sería visible desde el exterior. Los muros de la fortaleza eran tan altos que los soldados al otro lado podían monitorear fácilmente la entrada al valle desde donde estaban. En otras palabras, ellos podían saber quién entraba al bosque y quién salía de él. Pero nosotros no podíamos ver la puerta de la fortaleza sobre la fila de árboles desde nuestro punto ventajoso. Cualquiera desde el lado de Asura tenía una ventaja geográfica. Este realmente era el mejor lugar para que nos atacaran. Bueno, supongo que finalmente regresamos, murmuró tranquilamente Sylphie, deteniendo su caballo en la entrada del bosque. Luke también se había detenido, junto con el carruaje. Eris y Girene se detuvieron un momento después. Las dos asistentes de Ariel desembarcaron del asiento del conductor del carruaje. Sin decir palabra alguna, Sylphie y Luke bajaron de sus caballos. Un momento después, la propia princesa salió desde dentro del carruaje, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Los cinco caminaron juntos hacia una piedra ubicada a un lado del camino. Era una piedra de apariencia perfectamente ordinaria en su mayor parte, pero alguien había tallado una profunda X en su superficie. Ariel se posicionó frente al grupo, se agachó y colocó las flores sobre la piedra, y luego juntó sus manos al estilo de la plegaria de Milis. Yo sabía que la princesa no era particularmente religiosa. De hecho, esta era la primera vez que la había visto orar. Luke y Sylphie tampoco eran demasiado devotos, aunque no estaba seguro acerca de las asistentes. Pero todos ellos conocían a las personas enterradas bajo esa piedra. Era el lugar de descanso final de todos los caballeros, magos y asistentes que habían muerto luchando por Ariel en este bosque. Ellos habían sido atacados en numerosas oportunidades durante su viaje hacia el norte, pero muchos habían muerto en una emboscada aquí. Y algunas de estas personas probablemente habían sido creyentes. Aquí existe un riesgo mucho más grande de emboscada, dijo tranquilamente Ariel. Vamos a acampar justo fuera del bosque por hoy, y después lo atravesaremos en un solo día mañana. Y así, Sylphie y los demás regresaron hacia sus caballos, viéndose mucho más serios que antes. Esa noche, repasamos nuestra formación de batalla una vez más. También repasamos nuestras técnicas y habilidades, y discutimos cómo deberíamos reaccionar a las variadas situaciones de combate. Eris y Girene serían nuestra vanguardia. Sylphie, al ser perspicaz y versátil, las apoyaría desde el medio. Y yo estaría en la retaguardia, tratando de posicionarme para poder monitorear todo el campo de batalla con mi ojo de la premonición. Luke y las dos asistentes estarían concentradas solamente en la seguridad personal de Ariel. Su equipo era sólido, pero para ser honesto, nosotros no queríamos integrarlos en nuestros planes de batalla. Ellos solo estorbarían en la vanguardia junto con Girene y Eris. Como sea, nosotros queríamos a alguien cerca de Ariel en todo momento, en caso de cualquier ataque sorpresa. Clen la asistente estaría actuando como una doble de cuerpo para la princesa, con la ayuda de un implemento mágico que podía cambiar su color de cabello y rasgos faciales. Esta era la razón por la que ambas asistentes tenían un largo de cabello similar al de Ariel. Ellas eran un poco diferentes en cuanto a contextura y altura, pero no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Clen estaba más cerca de Ariel en cuanto a altura, así que el papel había caído en ella primero. Si ella era asesinada, Eyemoy tomaría el trabajo en su lugar. En cierto sentido, Ariel estaba comenzando con 2 vidas extra. Nuestro objetivo era atravesar esto sin perder a ninguna de ellas. Yo no conocía muy bien a Clen o Eyemoy, pero todavía me sentiría terrible si fallábamos a la hora de protegerlas. Mañana, nosotros avanzaríamos suponiendo que íbamos directamente a una trampa.
Ahorramos mucho tiempo teletransportándonos aquí, comentó alguien. ¿Acaso los asesinos no serán enviados mucho más adelante? El ministro Darius es un hombre meticuloso, respondió Ariel. Él probablemente entró en acción en el momento que supo que la salud de mi padre estaba decayendo. La pregunta real era qué clase de acción había tomado. Ninguno de nosotros podía decirlo con seguridad. Lo que sí sabíamos era que él había contratado los servicios de dos poderosos espadachines, y parecía razonable esperar que el emperador de Norte Ober Korber fuera el que nos ataque aquí. Yo había considerado decirles a todos acerca del estilo de Ober y cómo contrarrestarlo. Pero si tanto él como Luke eran apóstoles del dios humano, eso podría regresar para morderme. Lo más seguro parecía ser mantener mi silencio, lo último que necesitaba era tener a Ober listo y esperando por mi estrategia. Al menos, para esta primera batalla, yo necesitaba enfrentarlo por mi cuenta. Requeriría una vigilancia constante proteger a todos en el grupo. Bueno. Girene probablemente podría protegerse a sí misma sin importar qué. Pero igual. Tenía que dar lo mejor de mí el día de mañana. A la mañana siguiente, partimos a primera hora usando la formación que habíamos acordado. Girene y Eris tomaron la delantera a caballo, seguidas de Silfie, con quien yo estaba montando una vez más. Yo había querido aceptar la oferta de Eris, pero necesitaba estar más atrás para poder asumir mi posición de ser necesario. El carruaje con Ariel y sus asistentes estaba a solo unos pasos detrás de nosotros, con Luke protegiendo la retaguardia con su caballo. Mientras avanzábamos cuidadosamente por el solitario camino a través del bosque, nos aproximamos a una curva cerrada con una visibilidad pobre. Había una marca tallada en un pequeño árbol justo antes de la curva, la cual se veía muy parecida al signo de dólar. Esta era una señal que Orset y yo habíamos dejado de antemano. Significaba que había una emboscada esperando por nosotros más adelante. Aparentemente, yo no necesitaría recurrir a fingir un ataque sobre mi propio grupo. Apretando mi vara con fuerza, activé mi ojo de la premonición y canalicé poder mágico hacia mi guantelete Salif, para así poder usar la piedra de absorción en su palma en cualquier momento. Los dardos o flechas venenosas podrían venir volando desde los árboles repentinamente. Ellos incluso podrían golpearnos con un hechizo ofensivo de nivel alto. Con mi ojo demoníaco activado, yo sería capaz de responder a cualquiera de esas situaciones. Al final, eso no fue necesario. Quizá una docena de soldados en armadura esperaban por nosotros en la curva, bloqueando completamente el camino. ¡Alto! Eris y Girene inmediatamente le dieron la orden para detenerse a sus caballos. ¿Quiénes son ustedes? Los soldados en armadura no respondieron a las palabras acusatorias de Girene. Sus cascos de cabeza completa ocultaban completamente sus expresiones. Uno de ellos tenía una gran y colorida pluma en su casco. ¿Podría ser Aubert? No. Probablemente solo era su capitán. Aubert supuestamente era mucho más llamativo. Los soldados permanecieron en silencio, pero no se movieron. Ellos claramente no tenían intenciones de dejarnos pasar. Rudy, bájate, dijo tranquilamente Silfie. Yo me bajé del caballo y retrocedí cerca del carruaje. Silfie rápidamente galopó hacia el frente, posicionándose entre Eris y Girene. Yo soy el mago guardián Fitz, gritó ella, con sus ojos fijos en el soldado con la pluma. ¿Están al tanto de que este carruaje lleva a Ariel Anemo y Azura, la segunda princesa de Azura? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y a quién sirven? Vaya. Esa chica puede sonar realmente intimidante cuando se lo propone. El soldado con la pluma no dijo palabra alguna en respuesta. En cambio, él desenfundó su espada. El resto de los soldados rápidamente siguieron su ejemplo, llenando el aire del sonido de metal chocando. En ese mismo momento, muchos más soldados en armadura salieron del bosque desde ambos lados del camino. La mayoría sostenía espadas, pero también vi algunos con varas. «Estamos bajo ataque», gritó Silfie. Me arriesgué a dar un rápido vistazo hacia atrás. Luke ya se había bajado de su caballo y adoptado su posición en la retaguardia, cuidando nuestras espaldas. Moy estaba congelada en el asiento del conductor del carruaje, sosteniendo las riendas con una expresión tensa en su rostro. Yo podía ver a Clem dentro del propio carruaje,
disfrazada como la princesa Ariel. En otras palabras, todos estaban en posición. Concentré mi atención en los soldados frente a nosotros. Eris y Girene ya estaban arremetiendo hacia la vanguardia enemiga, cortando a los soldados en armadura como mantequilla, con ataques tan rápidos que ni siquiera podía verlos. El enemigo había desenfundado sus armas primero, pero nosotros todavía dimos el ataque inicial. Así de rápidas eran esas dos. Yo me encargaré de la magia, gritó Sylphie, contrarrestando un hechizo mientras volaba en su dirección. Así que había magos a cierta distancia detrás de la fuerza principal, a pesar de que no podía verlos desde mi posición. Los enemigos que yo podía ver eran más de 30 en este punto. Más seguían saliendo del bosque, así que su fuerza actual de seguro era más grande. Pero contra alguien como Eris y Girene, los números no significaban mucho. Ellas estaban diezmando las filas enemigas más rápido de lo que el enemigo podía reponerlas. Eris se movía de forma rápida e impulsiva. Girene la seguía de cerca por detrás, cubriendo sus puntos ciegos. Y Sylphie las apoyaba a ambas con rápidos y precisos hechizos. Juntas, ellas estaban cortando eficientemente a través de todo el batallón de luchadores entrenados, sin darle al enemigo la oportunidad de rodearlas. Por supuesto, sabía que las tres eran hábiles, pero incluso yo estaba un poco sorprendido de lo bien que estaban trabajando juntas. Supongo que ellas se habían acostumbrado a trabajar como un equipo durante nuestra expedición hacia la biblioteca laberinto. En cualquier caso, ellas por ahora parecían tener la situación bajo control. «Look», grité, dando otro vistazo atrás hacia el carruaje. «¿Hay algún enemigo atacándonos por detrás?» «Ninguno», llegó su respuesta desde la retaguardia. «Qué extraño. Es como si nos estuvieran invitando a retirarnos, ¿no? ¿Tal vez es una trampa?» «Sí, debe ser una trampa». «Deberíamos retroceder», gritó Luke. «No, creo que podemos atravesarlos», respondí. «Sigamos presionando hacia el frente y...» Volví mi atención hacia las líneas frontales y dejé de hablar a media oración. Las filas enemigas repentinamente se habían separado y alguien estaba avanzando a través de ellas. Eris y Girene dejaron de moverse repentinamente. El recién llegado era menos imponente de lo que había esperado. De hecho, él medía menos de 1 metro de alto. Era un enano. Un enano usando una armadura de cuerpo completo, una armadura pulida y brillante. Su rechoncho cuerpo brillaba tanto que me recordaba a una esfera de disco. Aún así, los soldados enemigos se veían visiblemente aliviados de verlo dar un paso al frente. Ellos claramente tenían algo de respeto por sus habilidades. ¿Acaso este pequeño era un maestro espadachín? ¿Tal vez el propio Auber? Yo soy el rey del norte Wita, una de las 3 hojas del dios del norte. Soy conocido como luz y oscuridad. ¿De verdad? Nunca había escuchado de ti. Asumo que tú eres la loba negra Girene. Te reto a un duelo. Con esas palabras, la esfera de disco andante desenfundó su espada. La cosa estaba fabricada para adecuarse a sus proporciones, así que era solo de unos 30 centímetros de largo. Pero, tal como su armadura, su hoja brillaba de forma cegadora. No estaba seguro de por qué él estaba pidiendo un duelo 1 a 1 con nuestra luchadora más fuerte, dado que sus fuerzas nos superaban con creces en número. ¿Tal vez tenía algún truco bajo su manga? Resopló Girene, apuntando su hoja hacia el pequeño espadachín. Que así sea. Yo soy Girene, la loba negra del estilo del dios de la espada. Acepto tu desafío. Esto parecía haber terminado con las formalidades. Girene encaró a su enemigo, sosteniendo su espada a la altura de su cadera. Para todos los demás, se sintió como si el tiempo se hubiese congelado. Los soldados enemigos habían detenido su avance y nosotros estábamos observando desde la distancia. Sylphie miró en mi dirección y luego retrocedió unos pasos, vigilando de cerca a los soldados enemigos. La repentina aparición del Rey del Norte había convertido el caótico enfrentamiento cuerpo a cuerpo en un estancamiento tenso y dramático. Y bien pudo haber permanecido de esa forma, pero Eris aparentemente no se había dado cuenta del cambio.
Ahora que Girene tenía ocupado al rey del norte, ella aprovechó la oportunidad para arremeter directamente hacia los soldados enemigos pasivos. Gra. ¿Qué? Eris. Espera. Sorprendida, Sylvie se apresuró hacia el frente para apoyarla. En pocos segundos, Eris estaba de vuelta en medio de una feroz batalla, con Sylvie cubriendo su espalda. ¿Acaso esas dos podrán aguantar por su cuenta? Había muchos enemigos, pero, hasta este momento, ellos ni siquiera habían rasguñado a alguien de nuestro lado. Sí. Ellas parecían tenerlo bajo control. Por supuesto, yo quería ayudarlas, pero ahora mismo no podía arriesgarme a moverme o usar algún hechizo. En primer lugar, la arremetida salvaje de Eris había abierto una peligrosa cantidad de espacio entre nuestra línea frontal y el carruaje que necesitábamos proteger. Y más importante, Aubert todavía no se dejaba ver. Yo tenía que permanecer atento hasta que apareciera. El emperador del norte era un experto cuando se trataba de ataque sorpresa. Su estrategia favorita era esperar hasta que su objetivo estuviera distraído, entonces aparecería por detrás y lo cortaría. El concepto era extremadamente simple, pero su sincronización era infalible. Él iría por ti en el breve momento en que tu mente estuviera en otro lugar o tu atención fuera desviada. Cuando enfrentaba a magos poderosos, a él en particular le gustaba atacarlos justo después de que lanzaban un hechizo. Por esa razón, Orset me había advertido firmemente no usar ningún hechizo en esta batalla si Aubert no era visible, incluso si mis aliados estuvieran en peligro. Simplemente era demasiado arriesgado. Siempre y cuando yo esperase de una forma lo suficientemente paciente, Aubert eventualmente cambiaría su objetivo de mí a alguien más que bajara la guardia. El instante en que apareciera sería mi mejor oportunidad para acabarlo. Debido a todo esto, yo realmente quería permanecer al margen por ahora. Mi trabajo más importante en este momento era mantener vigilado todo a mi alrededor. Aunque esto se estaba desarrollando peor de lo esperado. No habíamos anticipado que también aparecería un rey del norte. Si Aubert tenía algún otro aliado poderoso esperando en las cercanías, entonces tendríamos que pensar en una retirada. K. Jaja. ¿Cuál es el problema, loba negra? Ya no eres tan valiente, ¿o sí? Ahora mismo, a Girene no le estaba yendo muy bien enfrentando a Wittaa. Para ser honesto, sus movimientos eran un poco extraños. Cada vez que ella comenzaba a atacar al espadachín enano, ella se detendría momentáneamente para apartar la vista, y Wittaa siempre aprovechaba esas oportunidades. Moviéndose a una velocidad impresionante para un hombre tan pequeño y rechoncho, él arremetería rápidamente hacia ella y lanzaría una serie de rápidas estocadas. Girene lograba esquivar estos ataques, pero la estaban forzando a retroceder y él había conectado algunos golpes que la dejaron sangrando. Por alguna razón, Girene no podía pasar a la ofensiva. Yo seguía viéndola a punto de balancear su espada, solo para parpadear hacia un lado y dejar que Wittaa saque ventaja de esa abertura. El enano le estaba haciendo algo, pero no podía decir con seguridad que era desde mi ubicación. Cambié mi atención hacia Wittaa y observé sus movimientos atentamente. Para ser honesto, la pequeña armadura con forma de esfera de disco estaba brillando tan intensamente que incluso era difícil mirar hacia él. Cuando no estaba atacando, él parecía estar manteniendo una distancia fija de Girene. De vez en cuando, él agitaría su mano izquierda hacia el frente, a pesar de que no estaba sosteniendo nada. ¿Podría estar usando alguna clase de magia? Justo después de que él movía su mano izquierda, yo veía a Girene parpadear una vez más. Tal vez le estaba arrojando algo a la cara. ¿Alguna clase de arena o polvo? No, no parecía ser eso. Yo estaba mirando directamente hacia su mano, y no veía que estuviera arrojando algo. En ocasiones él ni siquiera apuntaba su mano directamente hacia ella. Pero definitivamente había una conexión entre ese movimiento y la forma en que Girene seguía vacilando. Esperen, ya lo entiendo. Él la estaba golpeando con luz. Wittaa estaba usando su guantelete parecido a un espejo para reflejar deliberadamente la luz del sol directo en los ojos de Girene, cegándola en el momento que ella trataba de atacar. Hablando de un truco sucio. Aunque era sorpresivamente efectivo. A este paso,
Gyrene realmente podría perder. Yo debía decidir si intervenir o no. Esto no se veía bien, y si yo vacilaba ahora, podría perder mi oportunidad de ayudar. Maldita sea. ¿Qué hago? No sabía con seguridad si Aubert siquiera estaba aquí. ¿Iba a ver a Gyrene morir solo porque estaba demasiado asustado de un tipo que podría estar a cientos de kilómetros de distancia? Muy bien, hagámoslo. Canalizando poder mágico en mi vara, yo formé una combinación de un hechizo de tierra y agua, una variante menos efectiva de mi querido hechizo pantano. Lluvia de lodo. Nubes negras cubrieron el cielo, y una lluvia color chocolate cayó a través del campo de batalla. Esta no era más que agua lodosa, sin ningún efecto ofensivo, pero una vez que golpeó el suelo, rápidamente se transformó en un pantano espeso, lanzando fuera de balance a las tropas enemigas. En pocos segundos, los soldados en armadura estaban resbalando y cayendo sobre los demás. Eris y Gyrene habían entrenado para luchar en cualquier condición, así que el lodo no les afectaba mucho. A Sylphie tampoco le molestaba, a pesar de que su cabello rápidamente adquirió una desagradable coloración café. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? Pero desafortunadamente para Wittaa, su armadura hermosamente pulida ahora estaba cubierta de lodo. Y eso quería decir que su efecto de reflexión había desaparecido por completo. ¡Gra! El rugido de Gyrene hizo eco a través del bosque mientras ella balanceaba su hoja hacia el frente desde la cadera. Wittaa se movió hacia un lado con destreza, pero fue demasiado lento para reaccionar y la espada de luz de Gyrene fue demasiado rápida. Hubo un sonoro sonido metálico y Wittaa cayó de espalda con sangre brotando violentamente de su hombro. Bien, eso fue todo. Ahora volvamos a buscar a Aubert. Me di la vuelta para revisar el área detrás de mí. Oh. Y el tipo estaba de pie justo ahí. Por decirlo menos, su aparición fue extravagante. Él usaba un abrigo color arcoíris con pantalones holgados que solo llegaban a sus rodillas y cargaba 3 espadas en su cadera. Había un colorido tatuaje de un pavor real en su mejilla, pero su peinado con forma de antena parabólica que desafiaba la gravedad era igual de llamativo. Mugre cubría su monótono manto café mientras se abría paso a través de los árboles. El camino que él había creado llevaba de regreso hacia un agujero cercano, posicionado perfectamente fuera del rango de visión de Luke. El hombre había estado oculto detrás de nosotros todo este tiempo. Dentro de un agujero en el suelo. Su atuendo y enfoque de combate encajaban perfectamente con la descripción de Orset. Este tenía que ser el emperador del norte Aubert. Santo cielo, te diste cuenta de mi presencia. En el instante siguiente, mi ojo de la premonición me mostró a Aubert moviéndose. El blan de la espada en su mano derecha. Pero me temo que un mago no tiene oportunidad a esta distancia. Adiós, amigo mío. Él balancea su espada hacia abajo. Por reflejo, yo extendí mi mano izquierda hacia el frente. El guantelete salif que yo usaba se sentía ligero, pero Aubert todavía iba a ser más rápido. Aunque yo tenía una última carta para jugar. Vuela, mano mía. ¿Qué? A mi orden, mi guantelete salió disparado hacia el frente a una velocidad increíble. Caro Obar había sentido el peligro y rodó hacia atrás en el último momento, logrando apenas salir del camino. El guantelete se estrelló en un árbol que estaba muy lejos detrás de él. Con los ojos completamente abiertos, Aubert miró atrás hacia el guantelete y luego de regreso hacia mí. Bueno, eso ciertamente fue peculiar. Parecía ser que lo había asustado. Eso era bueno, ya que yo no estaba muy calmado ahora mismo. Mi corazón estaba latiendo ferozmente dentro de mi pecho. Yo había sabido que Aubert iba a intentar algo. Orset me lo había advertido de antemano. Pero ignoré su consejo y me había metido en problemas. Tenía que mantenerlo a raya yo solo. Mi enemigo era un maestro espadachín de rango emperador. Puede que las emboscadas sean su especialidad, pero eso no quería decir que él era débil en un duelo. La única ventaja que tenía era que Orset también me había dicho cómo luchar efectivamente contra su estilo. Tranquilo, viejo. Tú eres fuerte. Puedes hacerlo. Eres el número 1. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy Stallone.
El semental italiano. Así que eres Rudeus el pantano, ¿eh? Ops. Cierto, yo ya tengo un apodo. Y no soy un boxeador, solo soy Rudeus. Por alguna razón, Aubert ya no estaba atacando. Él solo estaba ahí de pie, hablándome. He escuchado bastante de ti, pero veo que hay algo de verdad detrás de los rumores. Esto podría ser un desafío. ¿Por qué estaba vacilando? Yo no podía contrarrestar sus ataques a menos que él pasara a la ofensiva. ¿Dónde escuchaste de mí? Ah, fue cuando estaba enseñando a cierta bestia salvaje a usar una espada. La pequeña criatura siempre estaba hablando de lo increíble que eras. Esperen, ¿qué? ¿Este tipo conoce a Eris? Sabía que un hombre capaz de enamorar a esa joven tigresa tenía que ser algo peculiar, pero nunca imaginé que de verdad podías disparar tu mano como un cohete. Parecía ser que mi puño robot había dejado una gran impresión. Él parecía estar observándome con cautela, en caso de que yo tuviera algún otro truco bajo mi manga. Aubert parecía pensar que yo era alguna clase de atracción de circo. Yo habría estado ofendido, pero su actitud cautelosa era perfecta para mí. A través del borde de mi visión, vi que Guirene había derrotado a Witaa y se estaba dirigiendo hacia nosotros. Una vez que ella llegara aquí y convirtiera esto en una batalla de 2 contra 1, nuestras probabilidades de victoria aumentarían dramáticamente. Eris, Guirene, Fitz la silenciosa y Rudeus el pantano. A decir verdad, traje a Tawi principalmente como una precaución, pero ahora que he fallado en acabar con tu vida, esto podría ser un verdadero desafío. Aubert dejó de hablar por un momento y luego asintió para sí mismo. ¿Acaso finalmente iba a hacer su movimiento? Pero un buen desafío siempre es bienvenido. De seguro sonaba de esa forma. Afortunadamente, todo lo que yo tenía que hacer era mantenerlo a raya por algunos segundos. Una vez que Guirene estuviera aquí, nosotros podríamos golpearlo desde ambos lados. Y yo conocía la mayoría de las movidas con las que él empezaba. Yo podía con esto. Podíamos derrotarlo. Mi nombre es Oberyn Corbett, el emperador del norte. Regresando la espada en su mano derecha a su vaina, Aubert desenfundó otra con su mano izquierda. Yo canalicé poder mágico hacia mi vara, listo para interceptar su arremetida, y ahora debo retirarme. Adiosito, mis amigos. En ese momento él se dio media vuelta y salió corriendo. No hacia mí, sino que directamente hacia Guirene. ¿Qué? ¿Él se está marchando? Aubert. Vaya. Hola, Guirene. Parece que... No has cambiado en nada, cariño. Aubert sacó una de muchas pequeñas bolsas desde su abrigo y la arrojó en dirección de Guirene. Hizo un pequeño arco hacia ella. Por reflejo, Guirene la cortó en medio del aire. La bolsa explotó para crear una nube de lo que parecía ser humo, la cual después la golpeó justo en el rostro. Esto no era bueno. Cañón de piedra. Cielos. Mi hechizo había sido apuntado directamente hacia la espalda de Aubert, pero él lo esquivó fácilmente, incluso sin mirar en mi dirección. Guirene pudo haber aprovechado esta oportunidad. Por desgracia, ella estaba demasiado ocupada estornudando y limpiando las lágrimas en sus ojos. Él aparentemente la había golpeado con un equivalente al gas pimienta. Aunque Aubert no desaceleró para atacarla. En cambio, él pasó a su lado como una cucaracha y corrió hacia las líneas frontales de la batalla, donde Eris y Sylvia estaban a punto de acabar con sus fuerzas. «Retirada», gritó él. «Retirada. Tendremos que intentarlo en otra ocasión». Los soldados sobrevivientes se dieron la vuelta para huir hacia el bosque, y en ese momento Eris giró hacia atrás su cabeza. Ella no se había dado cuenta de la presencia de Aubert hasta ahora, pero reaccionó rápidamente, saltando enfrente de Sylvie para interceptar su arremetida. Hoja mía, conviértete en una antorcha llameante. Con este breve encantamiento, la espada de Aubert estalló en llamas. Dando un paso hacia el costado habilidosamente para esquivar el ataque de Eris, él agarró algo desde su cadera y lo llevó a su boca. Había escuchado de esta movida de Orset. Y yo tenía el tiempo para reaccionar. Muro de agua.
Aubert escupió todo el aceite en su boca de una vez, encendiéndolo con su espada en llamas. Una corriente de llamas arremetió hacia Eris. Pero justo antes de que pudiera llegar a ella, el fuego golpeó el muro de agua que yo había invocado en el último momento y se extinguió instantáneamente. Eris ni siquiera se estremeció. Ella cortó con su espada diagonalmente desde un punto alto sobre su cabeza, buscando cortar tanto mi muro como al enemigo con un solo ataque. ¡Ta! Su espada era demasiado rápida para la vista, pero yo oí su golpe dando en el blanco. Ella había cortado en dos a Aubert, la parte superior de él se desplomó hacia el suelo. Lo derrotamos, grité felizmente. Pero, por alguna razón, Eris solo chasqueó su lengua de la irritación. Volviendo a examinar la situación, me di cuenta de que la cosa tendida sobre el suelo enfrente de ella no era el cuerpo de Aubert. Era un tronco. Un tronco de madera común y corriente, envuelto en un sucio manto café. Yo había estado viendo toda la escena con mi ojo de la premonición activado, pero no entendía lo que acababa de ver. Un momento después, algo vino volando a través del aire hacia el tronco. Era una garra de metal atada a una soga. La garra se aferró al manto, y luego lo jaló hacia atrás, levantándolo en el aire para caer a los pies del hombre que sostenía la soga. Por supuesto, se trataba de Aubert. De alguna forma, él estaba de pie en el bosque usando un manto diferente, este camuflado con una capa de hierba y flores. En vez de huir de inmediato, él se había tomado la molestia de recuperar su manto café. Eso quería decir que era valioso para él. Tal vez era un objeto mágico que le permitía cambiar de lugar con cualquier cosa que el otro manto estuviera envolviendo. Eso explicaría el acto de desaparición. El tipo es casi como un ninja. Pudiste haberme advertido acerca de ese truco, jefe. Has mejorado considerablemente, perra iracunda, gritó Aubert. Me iré por ahora, pero espero con ansias nuestro próximo encuentro. Oye. Vuelve aquí. No lo sigas, dijo Sylphie, moviéndose para interceptar a Eris mientras ella trataba de arremeter hacia Aubert. Todavía hay soldados entre esos árboles. No puedes ir por tu cuenta. Eris lanzó una mirada esperanzada en mi dirección, yo solo sacudí mi cabeza. Por un momento ella miró con pesar en la dirección que Aubert había huido, pero eventualmente enfundó su espada con un malhumorado jmf. Ya sin una presa, Eris regresó hacia mí. Sylphie estaba vigilando cautelosamente nuestros alrededores, con su vara todavía en su mano, pero parecía ser que el enemigo había desaparecido completamente. Los únicos soldados en armadura que podía ver eran los que habíamos matado en batalla. Dejé salir un pequeño suspiro de alivio. Al menos habíamos logrado sobrevivir a su primer ataque. Por supuesto, eso no quería decir que pudiéramos relajarnos. Aubert podía volver a atacarnos en cualquier momento, especialmente si bajábamos la guardia. Al menos, tendríamos que permanecer alerta hasta que cayera la noche. Posteriormente al término de la batalla, nos tomamos algo de tiempo para repasar la situación. El escuadrón enemigo casi había sido aniquilado y nosotros básicamente habíamos terminado ilesos. Guirene estuvo estornudando y moqueando por alrededor de una hora, pero eso fue todo. Yo me preocupé un poco cuando ni la magia de sanación ni la de desintoxicación ayudaron a su condición, pero mejoró rápidamente una vez que intentamos lavar sus ojos con un hechizo de agua. A decir verdad, era sorprendente cuántas cosas los hechizos de sanación no podían solucionar. Probablemente tampoco funcionaban en las alergias al polen, a pesar de que no me había encontrado con tal cosa en este mundo. Antes de continuar, decidimos deshacernos de los cadáveres de los supuestos asesinos. Yo simplemente los habría dejado donde estaban, pero estábamos en medio del bosque, sus cuerpos se convertirían en no muertos si permanecían ahí por mucho tiempo. Y, en general, era un tabú abandonar cadáveres por ahí. Todo nuestro grupo se puso a trabajar en quitarle sus armaduras, arrojar en una pila todo lo que pareciera una posesión personal y luego quemar los propios cuerpos. A mitad de este proceso, me di cuenta de que Luke se veía angustiado. De hecho, su rostro se estaba volviendo cada vez más pálido con el paso de los minutos. Aunque no era como si él nunca antes hubiese visto un cadáver, en particular, él parecía tener su mirada fija en las armaduras de los soldados. Luke,
Este emblema no es un. La razón para su reacción muy pronto se hizo evidente. Dentro de los muchos soldados que nosotros habíamos matado, un buen número tenían un emblema específico grabado en sus armaduras. Era el símbolo de la región de Milbots y por extensión del señor feudal de Asura que la gobernaba. Milbots era un territorio rico gobernado por una de las 4 grandes familias nobles de Asura. Y, aparentemente, sus tropas habían sido desplegadas para unirse al intento de asesinato contra nuestras vidas. No puedo creerlo, murmuró Luke hacia nadie en particular. Estaba demasiado claro lo que esto significaba. Pilemón Notos Greidat, el señor feudal de la región de Milbots, había traicionado a la princesa Ariel.